quiero invitarlo a que vayamos al libro de los jueces. Vamos a ir a estudiar el libro de los jueces y quiero invitarlo para que vaya al capítulo número 7. Libro de los jueces, capítulo número 7. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 7. Libro de los jueces, capítulo 7, versículos del 1 al 7 lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces Jerobaal, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Harod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados, hazlos descender al manantial, y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Versículo 5 dice: cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en dos grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua con sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Versículo 7. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Amén y amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones, que venga revelación de parte del cielo para nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, Señor. Bendigo cada persona que hoy está conectada a esta transmisión, que está recibiendo palabras, Señor. Te pido que tú los bendigas. Levante sus manos. Usted que está allí conectado, diga: Padre, recibo la bendición del cielo sobre mi vida y sobre mi casa. Y diga: y bendigo esta casa. Creo, Señor, firmemente que mi casa es casa de oración, es habitación del Padre Celestial. Padre, háblanos en esta mañana a través de la palabra. Háblanos a través del mensaje que tú tienes para la iglesia. Que no sea un mensaje humanista, que no sea un mensaje de hombre, sino sea un mensaje directo del cielo para nuestras vidas. Aliméntanos, Señor, aliméntanos. Necesitamos del pan de vida, Señor. Necesitamos de tu palabra. Padre, bendícenos, Espíritu Santo de Dios. Que mientras esta palabra es compartida, tú, Señor, te muevas como a ti te plazca, haciendo milagros, sanidades, prodigios, cambiando vidas, Señor, restaurando hogares, Dios. Padre, perdónanos por nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados. Y, Señor, que esa palabra entre hasta lo más profundo de nuestro corazón y el objetivo sea cumplido, Señor. Te damos gracias y entregamos este tiempo en tu presencia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hemos leído la palabra en el libro de Jueces y hoy vamos a hablar de un tema que le he puesto como título: Gedeón y sus 300. Diga conmigo: Gedeón, repita, Gedeón y sus 300.
Jueces es un libro que habla acerca de un periodo de la nación de Israel y se caracteriza por una época en donde esta nación olvida constantemente al Señor. Después de Josué viene un tiempo que Israel se queda sin un líder principal. Y entonces Israel olvida muy fácilmente lo que Dios ha hecho en sus vidas. Olvida que Dios los ha llevado a esa tierra prometida. Olvida que los llevó por el desierto durante 40 años. Olvidan que los sacó de Egipto y los llevó a ese lugar especial, lo que nosotros llamamos la tierra prometida, donde ellos ahora, donde están ubicados. Y una característica que tiene esta época es que ellos olvidan a Dios de una manera constante y comienzan a adorar a dioses de naciones vecinas. El capítulo 6 del libro de los Jueces nos relata, nos dice que los israelitas, en el versículo número 1, dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años, por ser rebeldes, por ser desobedientes, por olvidar quién es su Dios. Dice la palabra del Señor que Dios los entrega al pueblo madianita durante 7 años. 7 años en los cuales todo lo que ellos cosechaban, todo lo que ellos cultivaban y su ganado, cuando venían temporadas donde los madianitas entraban de una manera cruel a sus tierras, se robaban sus animales, destruían sus cosechas, y los israelitas, al ver este pueblo, este ejército malvado que venía contra ellos, tienen que ir y esconderse en cuevas y en montañas. Tremendo esta situación, ¿no? Imagínese usted trabajando, imagínese usted esforzándose para tener sus cosechas, tener su ganado, y cuando usted ya ha cosechado, cuando usted tiene su ganado, vienen pueblos extranjeros, vienen los vecinos, ¿cierto? Vienen los malvados y le quitan todo. Y usted antes tiene que esconderse en cuevas y en montañas para que no se lo lleven cautivo. Estos, dice la Biblia, venían como plagas de langostas y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Imagínense eso. Y como estaba sucediendo esto, Israel se estaba muriendo de hambre. Y entonces es cuando ellos se acuerdan de que tienen un Dios. Se acuerdan de que tienen al Rey de Reyes y Señor de Señores y claman al Padre Celestial. Eso me recuerda como actualmente cuando algunas personas buscan a Dios solamente cuando están pasando necesidades, ¿no? Se dice que lo buscan solamente como el Dios bombero. Cuando están pasando dificultades, entonces se acuerdan de que existe Dios, se acuerdan de que hay una iglesia y asisten a la iglesia, ¿no? Pero cuando hay bendición, vuelven y se apartan. Y cuando viene la crisis, corren rápidamente a la iglesia. Pastor, líderes, hermanos, ayúdenme, oren por mí. Creo que algo de eso estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Pero Dios escucha su clamor. Mire cómo Dios es tan misericordioso y tan bueno que aún en medio de esa infidelidad del pueblo israelita, Dios escucha el clamor de ellos. Y dice la palabra que les envía un ángel y busca a un joven, a un muchacho de una tribu pequeña, un muchacho que también se escondía, un muchacho que también ocultaba lo que él producía, y le habla y le dice que él es el escogido para liderar a Israel de la liberación de este pueblo de mano de los madianitas. Escoge a un muchacho. Dios escucha y Dios va, envía un ángel y le habla a Gedeón. Y a un Gedeón, en medio de su incredulidad, le pide algunas señales para que usted lo lea más tarde. Ahí en el capítulo 6 le pide alguna serie de señales confirmando de que sí es de parte de Dios. Y al final Dios lo convence de que Él estará con él, que Él estará respaldándolo. Y el capítulo 7 entonces dice que Gedeón se levanta muy de temprano y va hasta el manantial de Harod.
allí se levanta y va con un ejército para enfrentarse a los madianitas. Parece que los madianitas venían nuevamente a expropiarlos de sus pertenencias y se levanta. Dice la palabra del Señor que Dios empieza a tratar, empieza a formar. Pero quiero que miremos algunas lecciones de este pasaje que estamos leyendo, algunas lecciones importantes que podemos nosotros extraer para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra área espiritual. Lecciones especiales en esta prédica que tiene como nombre Gedeón y sus 300. Y la primera lección que podemos aprender en esta mañana es que el apartarse de Dios trae consecuencias negativas. Diga conmigo, el apartarse de Dios trae consecuencias negativas. No lo escucho, más fuerte. El apartarse de Dios trae consecuencias negativas. Allí en el capítulo 6, versículo número 1, vuelvo a leerlo, dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Dice el versículo 2, los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. El apartarse de Dios trae consecuencias negativas. El pueblo se había apartado de Dios. La última juez antes de Gedeón era una mujer llamada Débora. Después de la victoria que Dios le dio al pueblo de Israel, dice que vino una paz sobre la tierra, una paz que duró 40 años, había tranquilidad durante 40 años, hubo un descanso especial. Pero dice, y esa victoria fue sobre los cananeos. Pero durante esos 40 años vuelven nuevamente a su proceso, vuelven nuevamente atrás, vuelven nuevamente a idolatrar otros dioses, vuelven otra vez a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Son desobedientes y por esa causa son entregados a los madianitas. Los madianitas era un pueblo pagano, idólatra. Su dios era Baal. Y esto trajo consecuencias porque fueron invadidos, lo hablaba yo, les robaban sus cosechas, les robaban su ganado, los perseguían, los mataban. Y qué importante es que nosotros entendamos eso. El apartarnos de Dios trae consecuencias negativas. Y no es porque Dios sea malo. Algunas personas dicen es que lo que me está sucediendo es porque Dios lo trae sobre mi vida. Y no, las consecuencias malas son por malas decisiones que nosotros mismos tomamos. Dios nos da 2 opciones: o ir por el camino de Dios o apartarnos del Señor. Si usted va por el camino del Señor, si usted obedece a Dios, si usted agrada al Señor con su vida, con sus acciones, con sus palabras, con sus pensamientos, si usted agrada a Dios con lo que usted hace, si usted cada día en este proceso, en la vida cristiana, mejora, las bendiciones de Dios tarde que temprano vendrán sobre sus vidas. Esto es algo normal. Pero ¿qué sucede cuando yo me aparto de Dios? Vienen consecuencias negativas, viene la enfermedad, viene la crisis económica, vienen problemas familiares. Eso hace que nosotros traigamos consecuencias. El apartarnos de Dios, cuando usted ha conocido de Dios, siga caminando al Señor. Yo sé que los caminos de Dios no son fáciles. ¿Quién dijo que la vida cristiana es fácil? Claro, tiene inconvenientes, tiene problemas, tiene dificultades, pero qué bueno es caminar en los senderos del Señor, porque eso trae bendición. Lo contrario trae consecuencias. Y eso me recuerda un texto en la palabra. Escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9, dice la palabra: no se dejen engañar. Le está hablando a la iglesia. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Nadie. Absolutamente nadie. Uno cree que Dios no se da cuenta, que usted va a la iglesia, que usted ama al Señor, que usted está empezando a dejar las cosas malas, que usted se ha apartado de los vicios, que usted se ha apartado de la mentira,
que usted se ha apartado de la fornicación, que usted se ha apartado del alcohol, que usted se ha apartado de muchas cosas, que usted se ha apartado del mundo de pecado. Pero dice, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre, dice la palabra, se cosecha lo que se siembra. O sea, lo que usted siembra, eso recibirá. Los que viven solo para satisfacer, dice, los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Esas son las consecuencias. Si usted sigue en su pecado, dice que lo que está cosechando, eso es lo que recibirá. Dice, pecado, destrucción y muerte. Pero los que viven, dice la palabra, para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Nosotros tenemos que cosechar es para agradar al Espíritu y recibiremos vida eterna, recibiremos bendición, tendremos la esperanza de que va a venir una tierra nueva, un cielo nuevo, de que en el momento que Dios nos llame a su presencia, nos iremos con Él, tendremos la certeza de que tendremos una cabida en el reino de los cielos. Y el versículo 9 de esta carta a los Gálatas, capítulo 6, dice, así que no nos cansemos, dice el apóstol, no nos cansemos de hacer el bien. Usted no se canse de hacer el bien. Dice, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Esta palabra es para usted. Diga allí, la recibo en el nombre de Jesús. No se canse de hacer el bien. No se canse de buscar al Señor. No se canse de agradar, no se canse de estar caminando al Señor. No se canse de leer la palabra, no se canse de orar. No se canse, porque dice que en su tiempo recibiremos numerosas bendiciones. Numerosas, no una, sino numerosas. Numerosas bendiciones. Dice, si no nos damos por vencidos. En la actualidad hay muchas personas que ponen en el centro de su corazón personas, trabajo, placer, y se alejan de Dios. Cuando una persona, escúcheme bien, cuando una persona se aleja de Dios, queda sin protección, queda sin cobertura, y es blanco fácil para que el enemigo lo toque. Así sucedió con este pueblo. Ellos se apartaron de Dios, era el pueblo de Dios, era la nación escogida por el Señor, pero se apartaron de Dios y quedaron sin cobertura. Yo lo he hablado muchas veces en la iglesia. Recuerden el paraguas, ¿no? Cuando estamos en los caminos del Señor, hay una cobertura especial, hay una cobertura que nos protege del mal, nos protege de las enfermedades, nos protege de la crisis económica, nos protege de la muerte así de una manera mala, ¿cierto? Porque vamos a morir, claro que vamos a morir, pero moriremos en paz, moriremos tranquilos, o vendrá el Señor por nosotros. Pero cuando estamos en los caminos del Señor, hay una cobertura, una protección especial sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Y usted tiene que seguir ese camino de protección. No se desanime. Siga caminando al Señor, porque eso hace que haya una cobertura, como una protección especial. La enfermedad, aquellas personas que están bajo los caminos del Señor, dice la palabra que la enfermedad no los tocará, y esa palabra viene para la iglesia. La crisis económica no viene para la iglesia, pero cuando estamos en los caminos del Señor, las bendiciones de Dios son para los que estamos en la cobertura de nuestro Señor. El apartarse de Dios hace que se pierda esa cobertura y esa protección, y vienen ataques del mundo. Se camina sin un rumbo y se pierde el gozo y la paz. Una persona que no está en los caminos del Señor pierde el gozo, pierde la paz, pierde la tranquilidad. Porque, mire, quiero decirle algo. El hombre fue creado para vivir unido a Dios. Y lo contrario, cuando estamos desunidos de la presencia del Señor, eso trae confusión, eso trae intranquilidad en las personas. Por eso yo hoy lo invito a usted, que está conectado a esta transmisión, no se aparte de los caminos del Señor. Siga. Lo invito a que siga usted caminando en el Señor. Siga en la vida de fe. No se desanime. No se desaliente. Siga, que Dios traerá en su tiempo numerosas bendiciones
para su vida, mi hermano. Como segunda medida, como segunda enseñanza, como segunda lección que podemos ver de este pasaje, está allí en el capítulo número 7, versículo número 2. Dice la palabra: entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dice la palabra, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. La segunda enseñanza, la segunda lección que nos deja este pasaje, esta historia bíblica, es que las victorias no es con fuerza humana, sino con la de Dios. Nosotros no ganamos, no tenemos victorias con nuestra fuerza humana, sino con la fuerza de Dios. Dios le dijo a Gedeón que tenía muchos hombres, imagínense, tenía 32,000 personas en su ejército, 32,000, y que si ellos llegaban a ganar, se enorgullecían, se llenaban de vanagloria, y no entenderían que quien le dio la victoria era Dios. Zacarías capítulo 4, libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 6 dice: el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No es con poder, no es con numerosos ejércitos, no es con fabulosas tácticas, no es con nombre, no es con palancas, no es con cosas materiales, sino es con la fuerza de Dios que logramos obtener victoria en medio de nuestras adversidades. Y usted y yo sabemos eso. Las victorias, lo que nos ha dado Dios, no es por nosotros, no es por su profesión, no es por su apellido, no es porque usted tenga algún amigo de influencia política o qué sé yo, económica. Es porque Dios nos ha dado las bendiciones. Y eso tenemos que tenerlo claro, tenemos que agradecerle todos los días al Señor, que lo que tenemos es por Dios. La victoria de ellos no iba a realizarse con un ejército numeroso. Eran 22,000 personas que estaban llenas de valor, que no tenían valor y estaban llenas de miedo. Con esas personas no iba a ganar. Así podemos observar que aunque era un numeroso ejército, no estaban listos para la batalla y serían fácilmente derrotados por los madianitas. Era la fuerza de Dios y ellos no la tenían porque sus esperanzas no estaban puestas en el Señor. Pero me llama la atención que dice el Señor allí en el versículo 4, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Imagínense, solo le habían quedado 10,000 personas y le dice, todavía son demasiados. Hazlo descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos lamiéndola como lo hacen los perros. Y en otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca del arroyo. Dice la palabra del Señor que solamente Dios dejó 300 hombres. De 32,000 bajó a 300. Porque Él quería demostrarles que no era el número del ejército, sino era porque Dios les iba a entregar la victoria. Y quiero decirle en esta mañana a usted que Dios nos va a dar una victoria. Dios nos va a dar un éxito rotundo a todos los que amamos al Señor, a los que no nos apartamos de Dios, a los que creemos en su promesa y que la bendición va a venir de parte del cielo.
Creo firmemente que Dios va a hacer algo sobrenatural en las empresas, de las personas que trabajan, en los negocios. Pero Dios lo va a hacer porque Él es, porque Él le place. No porque nosotros seamos o podamos hacer algo. No lo hacemos nosotros, lo hace Dios, tengámoslo en cuenta, tengámoslo claro. Y otra lección que puedo observar aquí en este pasaje vamos a ir rápidamente al versículo número 17 del capítulo 7. Dice la palabra del Señor, 17 al 22, dice: después le dije, fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la noche, la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces de un momento al otro tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas con la mano izquierda. Sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban un cuerno y todos gritaban una espada por el Señor y también por Gedeón. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos del carnero, el Señor, y está en mayúscula, hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Bet-Sita, cerca de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, cerca de Tabal. La tercera lección es que Dios es el que pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Ellos no tuvieron que luchar. Dice la historia bíblica que luego que quedaron estos 300 hombres, continuando, parafraseando la historia que les venía contando, cuando quedaron estos 300 hombres, dice que Dios le habló nuevamente a Gedeón y le dijo: yo sé que tú tienes miedo de atacar, le dijo. Entonces quiero que vayas y desciendas al campamento con un siervo llamado Pura, y veas y te animes de lo que va a suceder. Dice que la Biblia que Gedeón se insertó dentro del campamento y dice que cuando llegó, dice que estaban establecidos en el valle. La palabra dice que estaban como un enjambre de langosta, los ejércitos, todos estaban allí descansando. Dice, sus camellos eran como los granos de la arena a la orilla del mar. Un ejército poderoso, un ejército numeroso, y ellos quedaban solo 300 hombres. Dice que Gedeón se acercó y escuchó una conversación de un hombre que le estaba contando a su compañero. Le dice: tuve un sueño, le dice, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita, y entonces golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Y dice que su compañero le respondió: tu sueño solo puede significar una cosa, que Dios, el Dios de Gedeón, le va a dar la victoria sobre Madián y sobre sus aliados. Dios ahí le volvió a confirmar a Gedeón a través de un sueño dado al ejército madianita, a 2 hombres madianitas, que Dios estaba con Gedeón, que Dios estaba con esos 300 hombres. Dice la palabra que cuando Gedeón escuchó ese sueño y esa interpretación, lo único que hizo fue inclinarse y adorar a Dios, porque sabía y confiaba plenamente de que Dios le iba a dar la victoria. Muchas dudas, tal vez a veces vienen dudas, ¿cierto? Tal vez a veces viene la incertidumbre, ¿será? Pero mire que Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, vuelve y le confirma a Gedeón, le dice, a través del sueño ni siquiera un sueño de él, sino un sueño de 2 madianitas en el campamento. Y cuando se llenó de valor y hizo lo que leímos en la palabra del Señor, dice que se levantó con sus 300 hombres, regresó al campamento, le dijo: levántense porque el Señor nos dará la victoria sobre las multitudes madianitas. La Biblia dice que los dividió en 3 grupos de 100 hombres y les dijo: hagan lo que voy a hacer.
Cuando yo llegué al campamento, dice la palabra del Señor, entonces dice que toquemos los cuernos de carnero, y ustedes toquen los cuernos, y cuando pase la noche, dice, y prendan las antorchas, y toquen, y griten por el Señor y por Gedeón. La palabra dice que cuando ellos hicieron eso, los madianitas se despertaron angustiados, vino confusión sobre ellos, y el Señor hizo que ellos, aún entre ellos mismos, se mataran. Entre ellos mismos, ni siquiera esos 300 hombres tuvieron que pelear. Fue Dios el que peleó por ellos, y Dios es el que pelea nuestras batallas. No tuvieron que luchar, solamente tuvieron que descansar en Dios, porque Él obraría por ellos, Él los sacaría en victoria. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, dice: no se preocupen por nada. Esta palabra es para usted que me está observando. Dice: no se preocupen por nada, no se preocupe por nada, amigo. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Qué bonita palabra, ¿no? Una palabra que diga, la recibo, diga amén allí donde está usted. Y si quiere, dele aplausos al Señor, porque esa palabra viene para su vida. No se preocupe por nada, amigo. No se preocupe por nada, mi hermano, hermana, usted que hace parte de nuestra iglesia, nuestra comunidad, Ministerio Tiempo de Dios. No se preocupe por nada. En cambio, oren por todo. El apóstol Pablo nos llama a orar por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Hablemosle al Señor. A veces tenemos muchas cosas en el corazón, tenemos muchas necesidades, pero nos quedamos callados, ¿cierto? Qué bueno es que usted vaya delante del Señor y le cuente todo lo que usted necesita, aún las cosas más pequeñas. Escuchaba yo testimonio en esta cuarentena de una persona que tenía antojos de un salchichón, imagínense. Y en este tiempo conseguir salchichones está como un poco complicado, ¿cierto? Pero nos cuenta el hermano en su testimonio que él con antojo de salchichón amaneció y le dijo a la esposa: tengo antojos de comerme un delicioso salchichón, pero ahora ¿dónde lo voy a conseguir? Y le pidió al Señor. Y en la tarde él hizo un favor a una persona, y en la tarde la persona, en señal de agradecimiento, que era un tendero que tenía una tienda, le llevó un delicioso trozo de salchichón. Imagínense, Dios conoce nuestras necesidades, pero a veces tenemos que decírselas. Dios conoce aún lo más mínimo. Dice la palabra: díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que Dios hará. Y usted puede contar muchos testimonios de lo que Dios ha hecho, no solamente en esta cuarentena, sino lo que Dios ha hecho desde que usted lo empezó a buscar, desde que usted está aferrado al Señor. Dios ha hecho grandes maravillas. Y el versículo 7 allí de Filipenses dice: así experimentarán la paz de Dios. Imagínense, cuando viene una bendición, viene la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Qué buena esta palabra, ¿no? Dice la palabra del Señor que Dios le dio la victoria. Dios fue el que peleó por Gedeón y por la nación de Israel, y Dios les dio la victoria. Los madianitas murieron en manos de sus propios compañeros, y los hombres que quedaron, los que huyeron, dice que fueron capturados, y algunos fueron muertos en la horca, muertos allí por ejércitos de las naciones, de los pueblos, de las tribus vecinas de este pueblo, de la familia de Gedeón. Yo quiero que le demos gracias al Señor. Dígale: gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú peleas por nosotros las batallas. Dígale: gracias. Usted que está allí, cierre por unos momentos sus ojos. La familia, cierre sus ojos. Por un momento los niños estén allí calmados. Usted que está haciendo algo en su casa, dígale: gracias, Señor, porque yo sé que tú peleas por nosotros, Señor.
porque yo sé que tú estás a favor de los que te buscan. Dígaselo en esta mañana, dígaselo en este tiempo, usted que nos está sintonizando, usted que está conectado a esta transmisión, dígale gracias, Señor. Yo sé que tú nos seguirás dando victorias. Hemos visto 3 lecciones importantes, 3 lecciones importantes. Dígale gracias allí mientras yo hablo, siga con sus ojos cerrados. La lección es: apartarse de Dios trae consecuencias negativas. La segunda lección que podemos ver es que no es con fuerza humana, sino con la de Dios que logramos victorias. Y la tercera lección que podemos ver en esta mañana es que Dios pelea por nosotros. Padre, te damos gracias por la palabra que hoy has traído a nuestras vidas. Gracias porque tú estás ministrando nuestros corazones. Oro por cada persona que está conectada a esta transmisión. Oro por el hombre, oro por la mujer, oro por el joven, por el niño. Señor, te pido que tú ministres sus corazones. Ministra, Señor. Si alguien está fatigado, si alguien está cansado, que la fuerza tuya venga sobre él y sobre ella. Si alguien está entrando en desánimo, te pido que tú lo fortalezcas. Levante sus manos y diga: fortaléceme, Señor. Fortaléceme, Señor. Colóquese de pie allí donde está. Diga: fortaléceme, Dios. Trae fortaleza sobre cada hogar. Trae fortaleza sobre cada familia, Señor. Trae fortaleza sobre el sacerdote, sobre el hombre de la casa, sobre la esposa. Trae fortaleza sobre esa familia. Señor, yo sé que han venido tiempos complicados, difíciles, pero la fuerza tuya nos sacará en victoria, Dios. Que venga tu gloria sobre cada casa. Que venga tu presencia sobre cada hogar. Que venga la presencia tuya, Señor. Diga gracias, Señor. Tómese de la mano de su esposo, tómese de la mano de sus hijos. O si usted está solo, levante sus manos y diga gracias, Señor. Porque tú me darás las victorias, Señor. Porque tú me traerás bendiciones sobreabundantes. No se desanime. Dios tiene bendiciones grandes para su vida, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendigo los hogares, el que está enfermo, Señor. Te pido que tú traigas sanidad, Señor. Te pido que tú traigas bendición sobreabundante sobre las casas. El que está sin empleo, el que se quedó sin empleo, Señor, abre oportunidades, Señor. Abre oportunidades, Dios. Que venga tu gloria. Guarda, Señor, de que venga el enemigo sobre sus casas. Padre, bendícelo, bendice el hijo, bendice la hija, bendice los jóvenes, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor. Dele gracias a Dios, dele gracias. Y dele un aplauso fuerte allí en su casa, déselo fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gloria al Señor. Qué buena palabra hemos recibido en esta mañana, ¿no? Qué buena palabra. Quiero bendecirlos a todos, agradecerles porque gracias por conectarse con nosotros, gracias por ser fiel con la iglesia, gracias por estar con nuestro ministerio, gracias a todas las personas que colaboran en la labor que se realiza entre semana. Sé que todos los que están transmitiendo, todos los que salen, a todas las familias que nos envían un saludo, a todos los que colaboran, gracias a todos, gracias, Dios me los bendiga. Gracias a los que siembran en este ministerio. No se le olvide seguir sembrando, seguir diezmando, ofrendando nuestro ministerio. Gracias, los bendigo cada persona. Y si usted nos está viendo por primera vez, si usted es la primera vez que nos observa, quiero que diga conmigo, diga: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy gracias. Diga: gracias por mi vida, gracias por mi hogar, Señor. Dígale: perdóname, Señor. Dígale: perdóname por mis pecados. Dígale: perdóname por mis faltas. Dígale: Señor, hoy te pido que tú seas el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Gracias, Señor, y a partir de hoy te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego todo lo que soy. Te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dele unas gracias al Señor.
Qué bueno a todos los que nos han acompañado. Qué bueno que usted esté conectado con esta transmisión. Gracias. Los bendigo en el nombre de Jesús. Siga conectado a nuestras transmisiones. Recuerde que todos los días también seguimos a las 8 en punto de la mañana con los devocionales. Recuerde las escuelas de formación. A los que están en escuelas de formación, no se aparte de las escuelas. Seguimos siendo formados en las escuelas. Tiempos de Dios no para. Tiempos de Dios sigue activo trabajando en la obra del Señor. Gracias a los que están colaborando, a los que están moviéndose con los mercados. Sé que muy pronto tendremos noticias de poder sembrar a algunas personas que lo necesitan, sobre todo aquellas personas que viven allí en los barrios vulnerables de Bolonia, en algunos lugares. Hemos bendecido a algunas familias de la iglesia, pero queremos bendecir también a personas que están pasando dificultades en estos momentos difíciles. Gracias por sembrar. Recuerde enviarme su testimonio. Recuerde enviarme el testimonio de lo que Dios está haciendo en esta cuarentena. Recuérdeme usted, envíeme su video. Recuérdeme enviar su video, contar lo que Dios ha hecho a través de las transmisiones. Y si usted ha llegado a la iglesia a través de las transmisiones, envíenos un saludo, grabe un video y envíenos, diga: yo estoy conectado al Ministerio Tiempo de Dios y aquí estoy siguiendo sus transmisiones. Gracias por los testimonios, gracias por cada testimonio. Me alegra ver esos testimonios de lo que Dios está haciendo. Gracias por escribirme. Gracias a todos. Un abrazo para todos. Dios me los bendiga.